Bendiciones, bendiciones. Mi nombre es Susiel Arredondo y hoy les hablo a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y a través de los tiempos, miramos que se nos ha predicado, ¿verdad?, de un avivamiento en la iglesia. Se nos dice que vendrá un avivamiento a los creyentes. Y los predicadores hablan tanto de este tema, de este gran avivamiento que estamos esperando. Pero hoy voy a hablarles acerca de lo que es un avivamiento, amén. Y el avivamiento puede surgir a nivel personal o a nivel iglesia. Pero ¿qué es un avivamiento? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo ahora, ¿verdad? Lo que es específicamente un avivamiento. A través de la Biblia podemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se experimentaron, ¿verdad?, avivamientos. También en el Nuevo Testamento, también, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, en el día de Pentecostés se experimentó un avivamiento tan grande, ¿verdad?, y que conocemos. Pero en la iglesia actual, ¿verdad? Podemos ver que estamos dormidos, nos falta activarnos, nos falta más fe en el creyente. Pero ¿qué es un avivamiento? ¿Verdad? Y a través de la palabra podemos ver que un avivamiento es un despertar espiritual o una renovación de nuestra fe. Nos hace falta ese despertar, nos hace falta priorizar, ¿verdad?, la palabra del Señor. ¿Verdad? Es por el oír, es por el escudriñar que viene la fe. Y es por darle prioridad a la palabra del Señor, donde ese despertar va a surgir. Amén. También, ¿verdad? Un avivamiento es una renovación espiritual, un arrepentimiento y confesión de pecados, ¿verdad? Cuando la iglesia comienza a buscar esa renovación espiritual, comienza a confesar los pecados, amén, ese avivamiento llega a la iglesia a nivel personal o a nivel iglesia, amén, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y confesárselos a Dios mismo. Dice la palabra del Señor que confesare sus pecados, ¿verdad? Dios es fiel para perdonarnos, ¿verdad? De todo pecado, de toda maldad. También es un fervor por la palabra de Dios, amén. Cuando viene ese avivamiento, es un fervor por la palabra del Señor, es priorizar la palabra del Señor, es escudriñar las escrituras, amén, enfocarnos en la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es un avivamiento. También es un compromiso con la misión, un compromiso, ¿verdad?, con llevar el Evangelio, con exponer la palabra del Señor, con compartir las buenas nuevas de salvación con los demás, con aquel que no has creído todavía, ¿verdad? Esto se trata el avivamiento, ¿verdad? De compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Un compromiso con la misión, un compromiso, estar comprometidos de llevar este Evangelio, como dijo el Señor allí en los Hechos capítulo 1, versos 8, amén. Hay que llevar este Evangelio hasta los confines de la tierra. También, amén, es un fervor por la palabra del Señor. Nuestra prioridad en los últimos tiempos tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Nuestra prioridad debe ser compartir el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Unos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de avivamientos que surgieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos ver ese avivamiento, ¿verdad?, en el reinado de Ezequías. Amén, del rey Ezequías, ¿verdad? El rey Ezequías, amén, lideró un avivamiento en Judá.
amén, donde se restauró la adoración a Dios, se limpió el templo y se promovió la obediencia a la ley, o sea, a la palabra del Señor, ¿verdad? Es un compromiso, amén, por escudriñar la palabra. Podemos ver otro avivamiento que surgió en el Antiguo Testamento y lo podemos ver en los días de Nehemías. Amén. En los días de Nehemías surgió un gran avivamiento después del exilio. Amén. Si podemos ver ahí en Nehemías del capítulo 1 en adelante, ¿verdad? El pueblo de Israel se reunió para escuchar la lectura de la ley, la lectura de la palabra, y se arrepintió de sus pecados, experimentando un avivamiento que llevó a la restauración, ¿verdad?, de Jerusalén. Bien, estos avivamientos surgieron en aquellos tiempos del rey Ezequías, en aquellos tiempos de Nehemías, ¿verdad? Como el pueblo, ¿verdad?, se arrepintió de sus pecados. Amén. Y confió y confesó sus pecados a Dios. También el gran avivamiento del día de Pentecostés, ahí en el capítulo 2 de los Hechos, podemos ver este gran avivamiento, amén, donde el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, sobre los 120 en el aposento alto, ¿verdad? Descendió el Espíritu Santo, amén, sobre los discípulos, resultando en un avivamiento que llevó a la conversión de miles de personas y al crecimiento de la iglesia primitiva, ¿verdad? Este avivamiento, ¿verdad? Cuando se levanta Pedro con los 11, dice la escritura, lleno del Espíritu Santo, y comenzó a exhortar a los judíos, amén, que estaban ahí presentes. Dice la Biblia que estos se compungieron de corazón y le creyeron al mensaje, ¿verdad? Y fueron en aquel tiempo, en aquel día, ¿verdad? Fueron alcanzados 3,000 personas. Después 5,000 creyeron al mensaje. Entonces este fue un gran avivamiento, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Pero ya habían surgido, ¿verdad?, avivamientos en el Antiguo Testamento, como en los días del rey Ezequías y en los días de Nehemías, ¿verdad? Surgieron este gran avivamiento. Amén. Pero a nivel personal, ¿verdad? Un avivamiento surge cuando nuestra prioridad es la palabra del Señor, cuando confesamos nuestros pecados, amén, cuando nos arrepentimos, amén, y pedimos perdón al Señor, cuando nuestra prioridad es escudriñar las Escrituras, amén. Este avivamiento viene a nosotros a nivel personal. Cuando estamos bien enfocados en la palabra del Señor y que nuestra prioridad sea la palabra y nuestra prioridad sea compartir las buenas nuevas de salvación a los demás, aquellos que aún, verdad, no han creído en Cristo. Así es que podemos ver ese avivamiento a nivel personal cuando nuestra prioridad es la palabra del Señor y no desaprovechamos el tiempo, compartimos la buena nueva salvación. Amén. Así es como podemos ver un avivamiento, ¿verdad? Cuando una persona, un hijo de Dios está en avivamiento, es porque comparte el evangelio, su prioridad es la palabra del Señor, está enfocado en las cosas de Dios. Amén. Y la oración, su prioridad es oración ferviente en el Espíritu. Entonces así podemos ver y estamos esperando ese gran avivamiento en la iglesia. Amén. Y esto es un avivamiento, ¿verdad? Cuando despertamos de ese sueño y comenzamos a priorizar las cosas de Dios. Cuando empezamos a priorizar la palabra del Señor. Cuando comenzamos a confesar nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, amén, de nuestros pecados. Por ejemplo, otro avivamiento que podemos ver también es cuando Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Miramos ahí que Jonás, en el primer, cuando el Señor lo llama por primera vez, él no fue este profeta, pero en la segunda
ves que el Señor lo envía, este profeta fue y predicó a Nínive, y dice la escritura que, verdad, que ese desde el rey hasta más pequeño, verdad, se pusieron en oración, confesaron sus pecados, y el Señor, verdad, Dios perdonó a ese pueblo de Nínive porque se pusieron en oración y ayuno. Y Dios perdonó y no, ¿verdad?, ejecutó el juicio que había sobre esa ciudad, sino que los perdonó. Amén. Entonces podemos ver un avivamiento cuando nos ponemos en oración, cuando nos ponemos en ayuno. Amén. Eso es cuando la iglesia está en avivamiento, cuando hay un clamor, cuando el pueblo se arrodilla, se postra, se humilla ante la presencia del Señor. Ahí surge el avivamiento, ahí es donde el Señor, ¿verdad?, va a mover a la iglesia, ahí es donde el Señor va a mandar bendición, ahí es donde el Señor va a mandar el Espíritu Santo y va a caer sobre ese pueblo, sobre esa iglesia que se humilla, sobre esa iglesia que alaba y glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de despertar de ese sueño, es tiempo de un gran avivamiento a nivel personal y a nivel iglesia. Amén. Sigamos compartiendo las buenas nuevas de salvación. Hay que despertar de ese sueño. Dios te bendiga.